Hola chicos, hoy vamos a ver el tema de arreglos y matrices. Lo que dice acá de arreglos paralelos lo vamos a dejar para más adelante. Y también veremos el uso de los arreglos para almacenar nombres, que era algo que se había visto en ejemplos en precis anteriores y yo había mencionado que me gustaba explicarlo un poquito más adelante porque ya incorpora todo lo que es el tema de arreglos, así que también vamos a ver eso. Si vemos la definición de arreglo, nos dice que es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. ¿Qué significa esto? Finita, que tiene una cantidad límite de elementos. Nosotros vamos a definir un arreglo de X cantidad de elementos. Va a tener un elemento al principio y va a tener un final. Homogénea, son todos del mismo tipo de dato. Vamos a ver que los arreglos que nosotros definimos van a ser o de tipo entero, o de tipo char, o de tipo float, pero no puede haber un mismo arreglo que tenga elementos almacenados de tipo int o float al mismo tiempo. O es int o es float. Y ordenada se puede determinar cuál será el primero, el segundo elemento, el tercero, etc. ¿Qué es un arreglo unidimensional? Es una lista de variables que ocupan una secuencia de posiciones de la memoria que contiene datos del mismo tipo y pueden ser seleccionados individualmente mediante el uso de subíndices. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos al declarar un arreglo solicitar X cantidad de espacios de memoria y lo que se van a hacer es seleccionar espacios de memoria consecutivos que estén uno al lado del otro. Y nosotros vamos a poder acceder a ellos individualmente mediante el uso de un subíndice que nos indican en qué posición queremos acceder. Acá tenemos un ejemplo de un arreglo de enteros de 5 elementos. Ese 5 que tenemos ahí indica la dimensión, la cantidad máxima de elementos del arreglo. Estos valores que están acá indican los válidos. Cuando nosotros declaramos un arreglo, al igual que en las variables, su contenido es basura. Acá al tener 5, tener una dimensión de 5, esas 5 posiciones en principio van a tener basura. Entonces nosotros tenemos que diferenciar cuáles son de esa basura los datos que a mí me sirven. En este caso tenemos 3. Se fue cargado con 3 elementos, el 12, el 8 y el 7, y eso corresponde a nuestros válidos, que son la cantidad de elementos cargados en el arreglo. El subíndice es lo que nosotros tenemos acá marcado. Marks es el nombre de, del arreglo y entre corchetes nosotros ponemos el subíndice. Lo que hace es acceder a una posición concreta de ese arreglo. Para nosotros poder trabajar con arreglos los tenemos que declarar y para eso es necesario definir el tipo de dato de sus elementos, el nombre del arreglo y unos corchetes. Esos corchetes se puede incluir el tamaño del arreglo, pero este último es opcional. Es decir, si nosotros vamos a definir un arreglo como está hecho acá abajo, con el punto y coma acá al final, tenemos que poner el tipo de dato, el nombre del arreglo y entre corchetes la dimensión, ¿sí? El tamaño máximo. Si lo hacemos de esta manera, sí o sí tenemos que poner la dimensión que va a contener el arreglo. No lo podemos dejar en blanco. Solamente lo podemos dejar en blanco cuando nosotros declaramos e inicializamos el arreglo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para declarar un arreglo tenemos que definir el tipo de dato, el identificador o el nombre del arreglo y entre corchetes la dimensión, que es el tamaño máximo que va a tener. Esto significa que voy a tener un arreglo de 10 elementos como máximo de tipo entero. Vamos a ver entonces ahora arreglos unidimensionales en C. Si nosotros declaramos una variable de este tipo, lo que estamos haciendo es declarar una variable de tipo int, que va a almacenar un único valor. Entonces el compilador o el sistema operativo asignará un espacio determinado para la variable y únicamente se podrá asignar un valor
a la vez a esta. Es decir, si nosotros ponemos un valor y luego le queremos asignar otro, va a pisar el valor anterior. Ahora, si nosotros declaramos un arreglo de esta manera, lo que estamos haciendo es que nos den espacio de memoria, en este caso para 10 valores, que es el tamaño del arreglo. Esos 10 espacios de memoria son distintos, pero del mismo tipo, y se podrán acceder mediante índices. Para la inicialización de arreglos, con esto es lo que había mencionado anteriormente de dejar el espacio vacío en los corchetes al momento de declarar, nosotros podemos inicializar los arreglos al mismo tiempo que los declaramos. Y existen distintas maneras. Fíjense acá, tenemos un arreglo de float que es de dimensión 10, a este le pone el tamaño, y después con el igual y las llaves nosotros, y separando por comas, podemos poner cada uno de los valores. Es decir, en la posición 0 del arreglo va a haber un 2, en la posición 1 va a haber un 32, en la posición 2 va a haber un 4,6 y así sucesivamente. En este caso, un arreglo también de float que no tiene el valor acá, lo dejo vacío, y a través del igual y la llave se asignan los valores, y lo que va a hacer es que se le va a dar la dimensión por la cantidad de elementos que tenga. Entonces, si este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo que va a estar haciendo es declarar un arreglo, en definitiva, de dimensión 10. Acá pasa lo mismo, nada más que con enteros. En este caso va a ser un arreglo de 4 elementos. Lo que tenemos acá es una matriz, no le vamos a dar importancia por ahora. Acá tenemos otra forma, que esto es para las cadenas de caracteres, para las palabras. Nosotros declaramos un arreglo de tipo char sin nada. Acá no es necesario poner las comillas, las llaves, y con las comillas dobles le ponemos el mensaje o el texto que nosotros queramos poner. En este caso, el arreglo va a tener una dimensión por cada uno de los caracteres que tenemos acá, contando los espacios, más 1, que es el que indica el fin de carácter, que se lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en este caso tenemos char saludo, que sería básicamente lo mismo que esto, nada más que poniendo letra a letra. No es necesario inicializarlos a los arreglos, pero sí, si se decide inicializar, tiene que ser en la misma línea donde lo declaro. No puedo declarar el arreglo y abajo inicializarlo. Si no lo inicializo en la misma línea, no se puede inicializar, tenemos que llenarlo de alguna otra manera. De todas formas, esto no es obligatorio y muy rara vez se utiliza. ¿Cuáles son las operaciones que podemos hacer con los arreglos? Podemos asignarle valores, podemos leer y escribir, obviamente, podemos recorrer a través de un acceso secuencial, podemos ordenarlos y podemos buscar en ellos. Para la asignación se agrega un valor determinado a un espacio de un subíndice dentro del vector, y para hacerlo es de la siguiente forma. Fíjense acá, más allá de la estructura de repetición, fíjense que acá tenemos arreglo sub i, acá tenemos un arreglo declarado de tipo entero, que va a almacenar 10 elementos, y acá en arreglo sub i le asignamos el valor i. Quiere decir que en la posición 0, porque empieza de 0, va a tener un 0, en la posición 1 un 1, en la posición 2 un 2 y así sucesivamente hasta llegar a 9. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros definimos un arreglo, en este caso de 10, las posiciones válidas, a las posiciones a las que nosotros podemos acceder, es de 0 a 9 inclusive, y ahí se completan los 10 valores. Todo arreglo comienza desde la posición 0 o en el subíndice 0. Entonces acá vemos el tema de la asignación, es el nombre del arreglo, el subíndice y el valor que nosotros le querramos asignar. Para recorrer un arreglo o mostrar, tenemos esta forma. Acá está trabajado con un while, después vamos a ver que es mejor trabajarlo con for. Todo lo que es arreglos es mejor recorrerlos con for. Esta variable válidos indica la cantidad de elementos que hay cargados. Fíjense que el arreglo viene por parámetro. Y lo que hace es, con un printf, mostrar cada uno de los enteros de ese arreglo con a sub i.
e incrementar la variable i para poder iterar y que esta condición en algún momento sea falsa. Vamos a ver ahora de trabajar con arreglos en CodeBlocks. Vamos a borrar esto de acá. Entonces, habíamos dicho que para nosotros declarar un arreglo lo que hacemos es el tipo de dato, el nombre del arreglo y entre corchetes la dimensión. En este caso vamos a declarar un arreglo de 10. Lo que estoy haciendo acá es solicitar 10 espacios de memoria consecutivos para poder almacenar valores. Esto me va a permitir guardar como máximo 10 valores, siempre accediendo desde las posiciones 0 al, en este caso, 9. Si yo declaro un arreglo de 50, voy a acceder del 0 al 49. Vamos a ver cómo funciona esto en memoria. Lo que hice yo acá es declarar una variable de tipo entero y después lo que ya habíamos hecho antes, el arreglo de dimensión 10. Entonces, acá, esta tabla que ustedes ven acá, vamos a simular que es la memoria RAM. La memoria RAM tiene espacios que ya están ocupados. Supongamos, vamos a ir pintando que este está ocupado, este está ocupado, por acá está ocupado, ¿sí? Tenemos espacios de direcciones de memoria que están ocupadas. Cuando nosotros declaramos la variable esta, ¿sí? Lo que hace es solicitar un espacio de memoria. Entonces, el sistema operativo se fija qué dirección de memoria en esta cuadrícula que tenemos acá, que simula la RAM, está disponible y nos brinda. Supongamos que esta de acá, así que la voy a marcar con otro color. Esta de acá va a hacer referencia a mi variable num y tiene su propia dirección de memoria. Vamos a suponer que esta corresponde a la dirección 58. Cuando nosotros declaramos un arreglo, como el que está acá, lo que hace es buscar 10 espacios de memoria consecutivos. Entonces, si empieza a mirar, vamos a poner acá, si empieza a mirar por acá, no hay 10 espacios de memoria consecutivos, por acá hay 6, entonces acá no lo puede poner. Lo mismo pasa acá, no lo puedo usar esta parte de acá porque no hay 10 espacios. Lo que tenemos acá, tampoco tenemos 10 espacios. Entonces empieza a buscar hasta donde encuentra 10 espacios de memoria consecutivos. Entonces vamos a suponer que lo encontró y empieza desde acá. Desde esta de acá contamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, todos estos espacios de memoria que tenemos acá van a servir para el arreglo. Obviamente, tiene esta parte de acá que es un inicio y tenemos esta parte final de acá que tenemos acá, que es el fin. El inicio tiene su propia dirección de memoria. Entonces supongamos que es 123. En la posición de memoria 123, que es esta de acá, se va a almacenar, que tenemos esta de acá, se va a almacenar el primer elemento. En la posición arreglo sub 0 que lo hemos visto en el preci. En este de acá se va a almacenar el siguiente y así hasta llegar acá. Este 123 que tenemos acá se va a almacenar en algún lado para tener referencia a dónde comienza el arreglo. Vamos a ver cómo funciona trabajando con un poquito más limpia la pantalla y trabajando directamente dibujando el arreglo. Bien, volviendo al ejemplo del arreglo, acá tengo el arreglo dibujado de 10 posiciones. Esto sería el AR. Y acá tenemos la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Fíjense que la dimensión total es de 10, pero
estamos accediendo de la posición 0 a la posición 9. Como habíamos dicho, la posición inicial estaba en la dirección de memoria 123. Entonces quiere decir que este cuadradito de acá está en la en la dirección de memoria 123. Este que tenemos acá está en la dirección de memoria 124. Este que tenemos acá en la dirección de memoria 125, este que tenemos acá en la dirección de memoria 126 y así sucesivamente. Como el arreglo está declarado, todo lo que tenemos acá es basura, ¿sí? Datos que a nuestro programa no nos sirven. Nosotros lo que tenemos que ver es cómo diferenciar, que después vamos a ver, el tema de la basura que tenemos acá con los datos reales de nuestro sistema. Porque si nosotros ponemos arreglo sub 0, va a acceder a esta posición que tenemos acá. Porque el arreglo es algo muy importante, un puntero por definición. ¿Qué significa esto? Que el arreglo es un puntero. Por lo tanto, almacena la dirección de memoria desde donde comienza el arreglo. ¿Y dónde se almacena esto? Dentro de la variable AR. Entonces, si nosotros hacemos un printf y queremos mostrar AR por sí solo, nosotros lo que tenemos que poner acá es un %p, porque lo que va a mostrar es un puntero. ¿Y qué va a salir por pantalla? 123. Entonces, este subíndice que nosotros tenemos acá nos indica cuántos lugares se tienen que mover a partir de la dirección inicial. Entonces, si tenemos arreglo sub 0, desde 123 se va a mover 0. Si nosotros ponemos arreglo sub 5, desde la posición, desde esta dirección de memoria inicial se va a mover 5 lugares. Entonces, va a pasar hasta acá. Entonces, de ahí va a acceder a esta dirección de memoria. Piensen que lo que hace es sumarle 5 a esta dirección de acá, que sería 128. Y si seguimos con la secuencia, tenemos que esta es 127 y esta es 128. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es corrernos a través del arreglo. Es muy importante el tema de que entiendan que el arreglo es un puntero por definición, porque vamos a ver qué cosas pasan cuando nosotros lo trabajamos a través de funciones. Lo que vamos a ver ahora a través del código es asignarle valores a ese arreglo. Bueno, antes de explicar cómo se asignan valores al arreglo, lo que voy a hacer es demostrar lo que había mencionado anteriormente de que el arreglo es un puntero por definición. Yo les había dicho que el nombre del arreglo por sí solo alberga la dirección de memoria de donde comienza el arreglo. Tiene que tener un registro de dónde comienza el arreglo para saber a partir de dónde hay que buscar. Entonces, si yo acá hago un printf tanto por ciento p, AR, lo que me debería mostrar es una dirección de memoria donde comienza. Si ejecutamos esto, vamos a ver que nos muestra la dirección de memoria donde está 61fd-f0. ¿Cómo sé si realmente es la dirección de memoria? Nosotros habíamos visto también el ejemplo que para acceder a una posición del arreglo teníamos que usar el nombre del arreglo y entre corchetes la cantidad de veces que yo me quiero desplazar. Entonces, si yo pongo 0, quiere decir que me voy a quedar en la primera dirección de memoria. Ahora, ¿cómo hago para saber la dirección de memoria de una variable? Poniendo el ampersand adelante. Entonces, yo acá voy a mostrar tanto por ciento p, voy a poner acá un /n para que me haga la separación, y para demostrar que esto es correcto, voy a volver a ejecutar, me olvidé el punto y coma, puede pasar, voy a volver a ejecutar y van a ver que efectivamente tengo la misma dirección de memoria
en ambos printf, significa que tiene lo mismo. Si yo quiero mostrar la dirección de memoria de la posición 1, lo cambio así, voy a poner otro /n acá, voy a ejecutar y van a ver que me da esta posición de acá. Fíjense que es exactamente la misma y como está en hexadecimal solamente varía en el último número. Entonces da la pauta de que efectivamente están de manera consecutiva. Para demostrar que las direcciones de memoria son consecutivas, voy a utilizar una calculadora que hice yo hace un tiempito, ya hace unos añitos. Es una calculadora de hexadecimal a binaria. Y para eso vamos a utilizar el pizarrón que tenemos acá para los resultados, ¿sí? Los que nos dan. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es pasar estos números que tenemos acá de hexadecimal a un número que nosotros podamos ver que es binario. Entonces, acá tengo que apretar la opción 2 y voy a poner el número, es 61 FDF0, aprieto Enter y ese corresponde al número, tenemos, a ver, está puesta la goma, ese corresponde al número 6422000. Bien, ahora vamos a pasar a hacer el siguiente, el número que está, el último. Tenemos 61 FDF4, que corresponde al número, vamos a ponerlo acá, 6422004. Entonces, yo les aseguro que estos, por más que haya 4 números de diferencia, están contiguos. O sea, están al lado. ¿Por qué? Porque estos 4 números que hay de diferencia es lo que pesa un byte, es lo que pesa un entero. Una variable de tipo int pesa 4 bytes. Entonces, si el arreglo comienza en esta posición que tenemos acá, más los 4 bytes, significa que la siguiente posición va a estar a partir de este de 4 acá, porque sería que los 4 bytes que ocupa sería el 0, el 1, el 2 y el 3. Ahí tenemos los 4 bytes. Entonces el siguiente posición en el arreglo va a empezar a partir del 4. Habiendo visto esto, entonces ahora vamos a seguir con lo que había mencionado al principio, el tema de asignar valores al arreglo. Esto que está de acá lo voy a borrar y vamos a empezar de ahí. Bueno, para poder asignar valores a un arreglo, lo que hay que hacer es ir accediendo a cada una de sus posiciones. Entonces, si yo quiero mostrar el arreglo como está, como solamente está declarado, lo que va a contener es basura. Entonces, si yo quiero mostrar lo que está en la posición, por ejemplo, 0, yo tengo que acceder a AR sub 0. Entonces, al mostrar esto, nos va a dar un 8. Ese 8 corresponde a basura. Si yo quiero mostrar lo que está en la posición 1, un 0. Si quiero mostrar lo que está en la posición 2, nos va a mostrar un número bastante más largo. Todos esos valores que están son basura. Entonces yo lo que tengo que hacer es asignarle un valor, vamos a suponer, a todo el arreglo. Entonces, si yo en principio quiero asignar un único valor, yo tengo que poner arreglo sub 0 igual, por ejemplo, a 10. Entonces, al momento de querer mostrar lo que está, vamos a ver que efectivamente está el 10. Ahora, no tiene mucho sentido cargar el arreglo de esta manera, posición por posición, sino que hay dos posibilidades, o llenar el arreglo completamente o llenar una parte del arreglo.
Para llenar el arreglo completamente, lo que voy a hacer es utilizar, por ejemplo, un for que empiece desde 0 e i se tiene que mantener menor a la dimensión, en este caso 10, y i más más. Y acá dentro lo que voy a hacer es, por ejemplo, un printf, ingrese un valor entero, ponemos el fflush stdin y hacemos un scanf de tanto por ciento de, coma, ampersand y arreglo sub i. Entonces yo le voy a estar pasando la dirección de memoria de cada una de las posiciones del arreglo. Con esto voy a estar cargando todo el arreglo. Ahora, si yo lo quiero mostrar, volvemos a hacer un for int i igual a 0, i menor a 10, i más más. Y acá adentro voy a hacer un printf, tanto por ciento de, voy a hacer un guión así para separar, y ponemos arreglo o ar sub i. Entonces con esto vamos a estar cargando el arreglo y con esto lo vamos a estar mostrando. Vamos a ejecutar, vamos a ingresar valores y van a ver que acá efectivamente están cargando los 10 elementos. ¿Sí? Entonces, para cargar un arreglo en su totalidad, usamos un for. Para mostrar el arreglo, siempre es conveniente usar un for. Podría utilizar un while, pero me debería acordar de hacer el i más más dentro de la función. Por lo general siempre se utilizan arreglos. Ahora, ¿tiene sentido por ahí cargar todo el arreglo completo? Y dependiendo de la situación, ¿qué pasa si yo tengo un arreglo de 100 o un arreglo de 1000? ¿Es necesario que lo cargue todo al principio? Puede que no. Entonces ahí es donde entra una variable más que nosotros vamos a tener que acompañar junto con el arreglo, que son los válidos. Entonces, vamos a ver cómo cargar un arreglo, pero sin necesidad de cargar todos los elementos, solamente una parte. Vamos a seguir trabajando en el main y después vamos a hacer todos estos ejemplos a través de funciones. Vamos a suponer que yo tengo un arreglo de 100. En este caso, yo no quiero cargar todos los elementos, entonces voy a borrar esto y esto de acá lo voy a comentar. Yo no quiero cargar todo el arreglo. Vamos a suponer que quiero cargar tantos elementos como quiera el usuario. Entonces, en ese caso, al igual que lo que veníamos trabajando entre comillas con pilas, para cargar una pila vamos a trabajar con una variable de tipo char que va a ser control, que va a valer s. Entonces, para poder cargar un arreglo, al igual que hicimos en el for, voy a necesitar una variable para poder acceder al subíndice. Entonces, declaro por acá arriba una variable de tipo entero que va a ser i y que va a empezar desde 0. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta es que yo le tengo que dejar cargar al usuario tantos elementos como quiera, pero sin superar la dimensión. Supongamos que acá yo tengo el arreglo de 100 y el usuario quiere cargar 120 valores. No le debería dejar cargar 120 ya que mi arreglo es de 100. Si se pasa de los 100 va a quedar con un desbordamiento del arreglo. ¿Por qué? Porque voy a querer acceder a direcciones de la memoria en las cuales yo no tengo permiso. Y eso va a provocar que mi programa sea abortado, o sea, deje de funcionar. Entonces, yo lo tengo que dejar cargar tantos como él quiera, pero teniendo un límite de que no supere la dimensión de mi arreglo. Entonces, teniendo en cuenta lo dicho recién, tenemos que trabajar con un while que evalúe dos condiciones. La primera es que el usuario quiera seguir poniendo valores, entonces ponemos que control sea igual a s. Y la segunda condición es que el i que voy a usar para trabajar con los subíndices no supere la dimensión que en este caso es 100.
Entonces, mientras esas condiciones se cumplan, lo que voy a hacer es decirle al usuario que ingrese un valor y voy a guardar ese valor dentro de cada una de las posiciones del arreglo. Ampersand ar sub i. Una vez que cargo el elemento que se ingresó por teclado al arreglo, tengo que incrementar la variable i, porque tengo que hacer que en algún momento esta condición pueda ser falsa. Además, también tiene sentido, ya que en primera instancia va a guardar en la posición 0, pero en la siguiente tendría que guardar en la posición 1. Si yo me olvido de hacer el i++ que voy a poner acá, lo que voy a estar haciendo es guardar siempre el valor en la posición 0. Entonces, con el i++ permito moverme a través del arreglo y también tengo que hacer que esta condición en algún momento sea falsa. Por lo tanto, tengo que hacer otro printf preguntándole al usuario si desea continuar. Ponemos el fflush stdin y hacemos un scanf tanto por ciento %c ampersand control. Entonces, de esta manera yo le voy a estar ingresando al arreglo tantos elementos como el usuario quiera, siempre y cuando no supere la dimensión. Ahora, si yo quiero mostrar esos elementos, ¿cómo hago? Lo mismo que tenemos acá. El for, que ahora lo voy a volver a descomentar, y acá, en realidad, lo que cambiaría es que, como yo ya estoy utilizando i, voy a tener que cambiar esto por otra letra. Eso no hay problema. Acá y acá. Y en vez de trabajar con el valor 10, ¿dónde tengo yo almacenado la cantidad de valores que se ingresaron? Dentro de la variable i. Esta variable i vienen a ser los válidos, la cantidad de elementos que se cargaron dentro del arreglo que se diferencian con los elementos que son basura. Entonces acá vamos a poner i. No importa si el usuario cargó un elemento, cargó 10 o cargó 30, ese valor va a estar guardado acá. Por lo tanto, va a garantizar que siempre muestre la cantidad de elementos reales que hay en el arreglo, o sea, la cantidad de elementos que se cargaron. Vamos a probar esto. Vamos a ingresar números. Se va a continuar 7, 3. Vamos a hacer estos poquitos. Y fíjense que acá se ejecutó y me mostró el 5, el 7 y el 3. Voy a volver a ejecutar y cargar más valores. Y fíjense que efectivamente me muestra cada uno de los elementos, sin importar la cantidad. Vamos a ver cómo funciona esto. Acá tengo la pizarra que habíamos usado anteriormente. La limpié un poco. Así que la idea de esto es, nosotros tenemos una variable control que va a empezar con la letra S. Y vamos a tener declarada una variable i que va a empezar con 0. Entonces, lo primero que hace acá es preguntar si control es igual a S y i es menor a 100. Como esa condición es verdadera, le pide que ingrese un elemento. Entonces, supongamos que ingresa el valor 5. Entonces, esta basura se borra y acá almacena el valor 5. Después lo que hace acá es incrementar i. Entonces, acá borra esto y ahora i vale 1. Viene acá y dice desea continuar y hace el scan f sobre control y supongamos que pone otra s. Viene acá y evalúa que control sigue siendo igual a s e i se mantiene menor a 100. Entonces le dice que ingrese un valor entero.
Supongamos que ingresa un 3. Entonces, ¿dónde se va a guardar? En la dirección de memoria donde está alojado arreglo sub i. Arreglo i vale 1, así que se alojaría acá el 3. Le pregunta, incrementa el valor de i en 1, entonces ahora vale 2. Y le pregunta si desea continuar, vamos a poner otra S que parece un 5. A ver, vamos a hacerlo. Bueno, mi S parece un 5. Y le pregunta si desea continuar, entonces viene acá, esta condición es verdadera y esta condición es verdadera. Por lo tanto, le pide que ingrese un valor entero dentro de arreglo sub i. Como i vale 2, lo ingresa dentro de esta posición. Entonces, borramos ahí, supongamos que ingresa un 8. A ver, vamos a hacerlo más. Ahí está, un 8. Lo que hace después es incrementar en 1 la variable i, entonces ahora vale 3, y le pregunta si desea continuar. Lee sobre control. Supongamos que ahora puso una n. Entonces cuando viene acá, dice control es igual a s, no. Esa condición es falsa, por lo tanto el while termina y no se sigue ejecutando. Y acá lo que podemos ver, lo más importante es esto de acá, ¿sí? Esto que tenemos acá, que indica la cantidad de elementos ingresados. Esta cantidad de elementos ingresados indica que son 3. Y acá puedo contar que son 3. Ahora, ¿desde dónde hasta dónde voy a poder leer esos elementos? Voy a poder desde la posición 0 hasta 1 menos los válidos. Entonces fíjense que acá esto que vendrían a ser la cantidad de elementos ingresados, que vendrían a ser mis válidos, voy a poder hacer 0, 1 y 2. ¿Qué es lo que hace dentro de este for? Acá como i vale 3, voy a acceder hasta, o esta condición que tenemos acá va a ser verdadera siempre y cuando la j que tengo acá se mantenga menor a 3. Quiere decir que con j igual a 2 se va a ejecutar, va a acceder a este 8 de acá, pero ya con j igual a 3 esta condición va a ser falsa y va a terminar. Otra cosa a tener en cuenta es que este valor de válidos o la cantidad de elementos que están ingresados yo no lo tengo que perder, porque es lo que diferencia de entre los datos que a mí me sirven de lo que tenemos acá, que es la basura. Yo tengo que tener una diferencia de cuándo empiezan los datos que yo tengo, hasta dónde llegan y cuándo comienzo la basura. Si yo pierdo este valor, no sé cuántos elementos tengo que mostrar. Y puede que lo muestre completo y estos primer datos estén correctos, pero acá muestre cosas que no son cargadas a través de nuestro programa. Así que hay que tener mucho ojo de siempre tener los válidos guardados en alguna variable. ¿Sí? Que por lo general los llamamos válidos. Acá como solamente lo trabajé en el main, le puse i, pero en realidad este número, este 3 que tenemos acá, debería estar en una variable que se llame válidos. Lo que vamos a hacer ahora es trabajarlo en lo que es funciones. Vamos a hacer una función que haga la carga y vamos a hacer una función que muestre la información o el contenido del arreglo. En este caso hay que tener en cuenta que a diferencia de cuando cargamos una pila, esta función sí debería tener retorno, por el mismo hecho de que tengo que retornar la cantidad de valores que fueron cargados al arreglo. Entonces en este caso va a ser una función de tipo int, cargar arreglo, y lo único que tenemos que pasar es el arreglo, que le vamos a poner a, y de esta manera. Como el arreglo es un puntero por definición, no es necesario que nosotros le tengamos que poner el asterisco acá. ¿Sí? No es necesario que se lo pongamos porque ya el arreglo es un puntero. Entonces, al ponerle estos corchetes acá, ya estamos indicando que es un arreglo y es un puntero. Y el otro dato que nosotros necesitamos para poder trabajar es lo que nosotros trabajamos acá.
es la dimensión, la cantidad de elementos o la cantidad máxima o el tamaño máximo del arreglo. Entonces acá por lo general ponemos indim, que indica la dimensión, el tamaño máximo. Llaves, entonces acá voy a hacer prácticamente esto que tengo acá. Declaro una variable de tipo int, la voy a llamar i igual a 0. Declaro una variable control igual a s. Algo importante a tener en cuenta es que al momento de declarar el parámetro formal no es necesario que nosotros le pongamos la dimensión. Es más, no se recomienda, ya que si yo le pongo la dimensión acá, como acá que le pongo 100, estoy limitando a que el arreglo o solamente pueda pasar arreglos que como max que tengan una dimensión de 100. Si paso un arreglo de dimensión 10, no va a funcionar y puede que tenga fallas. Entonces, admite que nosotros pongamos el arreglo de esta manera. Repito, no recomiendo que pongan algo en los corchetes, hagan el parámetro formal. ¿Tienen que estar los corchetes? Sí, pero el valor de adentro no es necesario que lo pongan, así que les recomiendo que lo pongan de esta manera, que lo dejen vacío. Después es lo mismo que nosotros hicimos en el main, un while control igual a s, bueno, y menor, en este caso no pongo directamente el 100, sino que como yo sé que ese valor va a venir acá en dim, directamente pongo dim. Y luego voy a hacer lo que no se debe hacer, de copiar y pegar, para hacerlo más rápido, modificando acá, que es A. Esto queda tal cual. No importa, como yo les dije acá que el arreglo es un puntero por definición, no pasa lo mismo que con la pila. Recuerden que cuando nosotros pasamos una pila a través de puntero, por parámetro por referencia, al usar las funciones de pila no tenemos que poner el ampersand. Acá sí se pone porque estamos haciendo referencia a un tipo de dato que ya viene definido dentro de lo que sé. La pila es otro tema aparte. Así que por más que el arreglo sea un puntero por definición, en realidad yo lo trabajo siempre, en este caso, con el ampersand. Esto quedaría igual y después, al finalizar, como la función es de tipo entero y debería retornar, tengo que retornar los válidos. Por lo tanto, hago un return de i. Habiendo hecho esto, esto lo podemos sacar y lo que nos quedaría es hacer la función de muestra. La función de muestra va a ser de tipo void, porque no tengo que retornar nada, y voy a recibir el arreglo y los válidos. Entonces, teniendo esto, yo hago un for int i igual a 0 y menor a válidos y más. Y después quedaría este printf que tenemos acá, un printf tanto por ciento de coma ar o a, mejor dicho, sub i. En este caso obviamente el ampersand no va, porque lo que yo quiero mostrar es el contenido, no la dirección de memoria. Por lo tanto, con esto debería funcionar y acá esto lo podemos borrar. Ahora, ¿cómo llamamos a las funciones? Primero lo que tengo que hacer es llamar a la función cargar arreglo. Como tiene un retorno, yo se lo tengo que asignar a una variable del mismo tipo. Entonces acá declaro una variable que llame, por ejemplo, válidos, que son nombres estándar por lo general que utilizamos, y llamamos a la función cargar arreglo. Y acá, vuelvo a repetir, como el arreglo es un puntero por definición, yo lo que le tengo que pasar es una dirección de memoria. Ahora, como vimos al principio, el nombre del arreglo, sin ningún corchete, contiene la dirección de memoria. Entonces yo directamente le pongo AR y lo que le estoy pasando es una dirección de memoria.
y la dimensión en este caso que es 100, que la puedo poner de esta manera. Vamos a ver si funciona y para eso lo que tenemos que hacer es llamar a la función mostrar arreglo. Mostrar arreglo no tiene retorno, por lo tanto la llamo sin asignarla nada y paso el arreglo y los válidos, que en este caso la estoy llamando igual. Vamos a ejecutar, espero no olvidarme de nada, ejecuto y vamos a probar con distintos valores. Fíjense que efectivamente me funcionó y me mostró los valores ingresados. Hay que tener mucho ojo qué es lo que yo hago en las funciones donde no quiero modificar el arreglo. Imagínense que yo acá, por error o X motivo, hago un A sub I igual a 3. Y esto lo dejo así. Lo que voy a hacer acá es, para que vean qué es lo que pasa, mostrar dos veces el arreglo. Yo en esta función, como es de mostrar, yo no debería poder modificar el arreglo. O sea, no tengo por qué modificarlo, pero si yo por X motivo me confundí, no me di cuenta o lo que sea, hago algo como esto, al ser un puntero por definición voy a estar modificando el contenido del arreglo. Entonces vamos a probar. Vamos a poner acá, porque si no me va a poner todo junto, un par de barra n para que no se mezcle y vamos a ejecutar. Voy a cargar valores y van a ver que la primera vez, es decir, el primer mostrar que tenemos acá, me muestra los valores que corresponden, el 8, el 7, el 5, el 6, pero como vino acá y modificó cada una de las posiciones, en el siguiente mostrar me muestra todos los tres. O sea, pisé todos los valores y los perdí. Así que hay que tener mucho ojo con ese tipo de cosas, ¿sí? No modificar el arreglo donde no es realmente necesario. Otra forma de poder pasar los arreglos, si no quieren usar los corchetes, es pasándolo por lo que realmente son, un puntero. Entonces, acá borro los corchetes, le pongo el asterisco y acá vamos a hacer lo mismo. Ahí. Y si lo vuelvo a ejecutar y cargo valores, van a ver que sigue funcionando. Así que son dos formas. De todas maneras, esta forma no lo recomiendo, no porque no funcione, tenga fallas o lo que sea, sino que por ahí se puede confundir, porque podemos pensar que estamos haciendo referencia a un puntero entero en vez de a un arreglo. Entonces, por costumbre o por convención, salvo en casos muy específicos que no lo vamos a ver en programación 1 sino en programación 2, se recomienda el uso de los corchetes. Para que y esto lo menciono para que sepan que existe otra manera y que demuestra más que el arreglo es un puntero, ¿sí? Porque le puse el asterisco y siguió como si fuera un puntero y siguió funcionando sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasaría si al momento de mostrar el arreglo, este lo vamos a borrar porque ya no me sirve, yo acá me confundo y le pongo, por ejemplo, 100? ¿Qué voy a hacer? Voy a mostrar todos los elementos, incluyendo los que cargué más la basura. Vamos a ver, voy a cargar 3 valores y fíjense que acá me muestra los 3 valores y después todo el resto del arreglo me está mostrando datos basura. Fíjense que hay valores demasiado grandes, hay ceros, hay un 80, un 5 por acá, 65, números demasiado grandes. Todo esto es basura. Todo esto no sirve a mi programa y si un usuario ve esto va a pensar que efectivamente algo anda mal con el programa, no está funcionando como debería. Así que una vez que ustedes carguen el arreglo y tengan los válidos, todas las funciones que hagan que trabajen con arreglos
tienen que pasar por parámetro el arreglo con sus respectivos válidos. No es algo que se puedan olvidar porque si no va a pasar este tipo de cosas. Habiendo visto cómo cargar, recorrer un arreglo y que debo recordar llevar siempre los válidos, algunos consejos a tener en cuenta siempre que nosotros vamos a recorrer un arreglo. Lo más cómodo es recorrerlo con un for, ya sea cualquier operación que queramos hacer sobre un arreglo. Queremos recorrerlo para mostrar, queremos sumar, queremos calcular un promedio, queremos eh, cualquier operación, pasarlo a otro arreglo, pasarlo a una pila. Cualquier operación que nosotros vayamos a utilizar con arreglos, lo conveniente es usar un for o, en su defecto, usar un while. No es correcto usar un do while porque recuerden que el do while la condición la evalúa al final. Entonces, si yo incremento el i, puede pasar que me muestre algún dato que no vaya. Así que para recorrer un arreglo o usamos un for, que es lo más común, o bien un while, recordando que dentro del cuerpo tengo que en algún momento incrementar la variable i, como hicimos acá en la versión de carga. Ahora lo que vamos a ver es cómo es el manejo de nombres, o lo que es cadenas de textos, que en programación se conoce como string. Acá en lo que es C no existe el string como tipo de dato, o sea que técnicamente no hay un tipo de dato para poder guardar palabras o frases, pero con el uso de arreglos nosotros podemos simular el manejo de esas cadenas o string como la conocemos en programación. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo trabajarlo. Lo que vamos a hacer ahora entonces es trabajar o simular, como les mencionaba, los string, que son cadenas de texto o cadena de caracteres, mejor dicho. Para poder trabajar con almacenamiento de palabras, nosotros lo que tenemos que hacer es declarar un arreglo de tipo char. El arreglo de tipo char obviamente va a guardar en cada una de sus posiciones una letra. Entonces voy a declarar un arreglo de tipo char, le voy a poner nombre y le voy a poner una dimensión de 15. Nosotros podemos inicializar de entrada este arreglo o podemos cargar el nombre, por ejemplo en este caso el nombre, a través del teclado. Para eso, supongamos que nosotros queramos pedirle el nombre del usuario, vamos a hacer un printf y lo que vamos a hacer acá es poner un mensaje de ingrese, vamos a comer acá, ingrese su nombre, vamos a hacer el fflush stdin y acá vamos a hacer un scanf. Algo a tener en cuenta es que a partir de ahora vamos a utilizar, cada vez que queramos guardar nombres o palabras o frases o lo que sea, y utilizamos el scanf, vamos a utilizar un nuevo comodín que ya lo hemos visto en el primer video que hice de la clase 1, pero nunca lo habíamos usado. Ese es el %s. El s obviamente viene de la palabra string. Así que ponemos el %s y acá solamente en este caso, como en lo que nosotros vamos a almacenar es una palabra, solamente en este caso no es necesario poner el ampersand. Entonces ponemos directamente nombre. ¿Por qué no es necesario usar el ampersand? Porque, como recordarán, cualquier arreglo es un puntero por definición. Y lo que necesita el scanf es una dirección de memoria, de dónde comienza para poder almacenar. Como tiene el %s, ya sabe que lo que va a esperar son varios caracteres. Entonces necesita la dirección de memoria desde donde comienza el arreglo para poder insertar los elementos. No es que yo voy a leer una sola letra. Necesita saber dónde comienza el arreglo para guardar cada letra en una de las casillitas de ese arreglo. Poner sin ampersand o ponerlo con ampersand en realidad es lo mismo. Al ponerlo con ampersand es redundante. Le estoy diciendo dame la dirección de memoria de la dirección de memoria.
Y es más probable que así nos mande una advertencia que si lo ponemos sin el ampersand. Entonces, solamente cuando quiero leer una palabra usando el %s, solamente ahí yo le puedo pasar el nombre del arreglo sin ampersand, pero solamente ese caso. En el resto, si yo quiero declarar un arreglo de char y quiero leer una única letra, no quiero leer una palabra, sino quiero leer de letra a letra, quiero hacer solamente una letra, acá yo lo cambio por %c, acá le pongo el ampersand y le tengo que poner los corchetes y y la posición. Solamente en este caso lo escribimos así. Entonces, lo que yo me tengo que asegurar es que el arreglo tenga un tamaño lo realmente suficiente para poder guardar la palabra. Yo acá le di 15. Recuerden que va a ir de la posición 0 a la posición 14, pero voy a poder almacenar 14, una palabra o un nombre de máximo 14 letras. ¿Por qué 14 y no 15? Ahora en un cachito les voy a explicar el por qué. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar el nombre? Entonces, para mostrar el nombre tenemos que hacer un printf. Voy a poner su nombre es. Y acá, de la misma manera que usamos el comodín %s para hacer el scanf, tenemos que usar el comodín %s para mostrar. Entonces ponemos %s, coma, la coma acá, y directamente el nombre del arreglo. Bueno, esto me pasa porque estoy con un teclado inalámbrico y se ve que a veces la señal al receptor se corta, entonces me empieza a repetir las cosas que aprieto. Como les decía, el %s, este comodín lo que espera es la dirección de memoria donde comienza la palabra. Entonces, al poner esto así, yo le estoy pasando una dirección de memoria y lo que hace es buscar desde ahí toda la palabra para luego mostrarlo. Vamos a poner el punto y coma que dejé ahí y esto lo voy a ejecutar y lo vamos a probar, digo. Ingrese su nombre, bueno, me olvidé de hacer un espacio, voy a poner mi nombre, Gisela, y ahí, fíjense que otra vez me tomó 2 veces el Enter. Ya que estamos, vamos a hacer acá, ahí está. Voy a volver a ejecutar, ponga su nombre, y fíjense que dice su nombre es Gisela, efectivamente me lo guardó. ¿Cuántas posiciones se está ocupando en el arreglo de char? Podrán decir son 6, una por cada letra, pero en realidad son 7. ¿Por qué? Porque tiene que almacenar el nombre, o sea, cada una de las letras, y además tiene que almacenar un carácter especial que indica dónde termina esa palabra y comienza la basura, ¿sí? Para diferenciar entre la palabra y la basura. Ese carácter son, en realidad son 2 caracteres, pero se considera como si fuera uno, que es la barra invertida y el 0. Sería este de acá que yo ahora lo voy a escribir, es como carácter y es barra invertida 0. Eso indica el fin de cadena. Ahora, ¿cómo funciona eso? Lo vamos a ver con un ejemplo con la pizarra que estuve usando a lo largo de este video. Bien, acá yo ya tengo el dibujo del arreglo de 15 de tamaño 15 con su respectivo nombre. Lo que hace es, bueno, primero mostrar el printf con ingrese su nombre, el fflush, y hace el scanf nombre. Supongamos que yo voy a poner mi nombre, Gisela, entonces lo que hace es, acá en la posición 0, guarda la G. En la posición 1, guarda la I. En la posición 2, guarda la S. En la posición 3, guarda la E. En la posición 4, guarda la L. Y en la posición 5, guarda la A. Hasta ahí estoy almacenando el nombre. Pero lo que necesita es el fin de carácter o el fin de cadena. Entonces, en la posición 6, lo que hace es guardar el carácter de fin de cadena, que es el barra invertida 0. Entonces, fíjense que en realidad yo lo que estoy haciendo es guardar el nombre más uno más. Por eso es
que si yo tengo un arreglo de 15, voy a poder almacenar una palabra que como máximo tenga 14, porque en la última posición tiene que tener sí o sí el fin de cadena para saber hasta dónde tiene que mostrar. Entonces, al hacer el printf, lo que hace es ir recorriendo desde la posición, desde esta dirección de memoria donde comienza el arreglo, ir recorriendo, ir mostrando letra a letra hasta que llega acá. ¿Sí? Cuando llega al fin de cadena y corta. Y sirve para poder evitar mostrar, o sea, o no mostrar toda esta basura de acá. ¿Quieren ver qué pasa si esto no está? Fíjense que lo que voy a hacer ahora es, voy a ocultar la pizarra esta. Bien, voy a ocultar la pizarra esta y lo que voy a hacer es hardcodear, ¿sí? Poniendo mi nombre, hardcodear lo que sería la posición sub 6. Entonces, acá lo que voy a hacer es un nombre sub 6 y le voy a poner cualquier letra, por ejemplo la D. Entonces, vamos a ejecutar esto, voy a poner mi nombre y fíjense que me muestra, su nombre es Gisela y fíjense que acá me muestra la D y me sigue mostrando lo que sigue, que es basura. Entonces, en este caso esa basura representa un símbolo de un cuadradito con un signo de pregunta porque seguramente es un entero, bueno, todo un tema del compilador que lo quiere mostrar como carácter. Pero fíjense que esto me lo muestra como basura y si yo comento esta línea y ejecuto y vuelvo a poner mi nombre, van a ver que ahí efectivamente me muestra y termina en la A. Entonces es muy importante tener en cuenta el fin de carácter. También yo podría llenar un arreglo con letras y asignarle al final el fin de carácter. Vamos a ver cómo sería. Vamos a comentar esto lo voy a borrar y voy a comentar estas líneas de acá. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, un for int i igual a 0, vamos a cargar no sé, 4 letras y menor a 4 y más. Entonces, en nombre, voy a agarrar 4 letras iguales ahora. Nombre sub i le voy a asignar, por ejemplo, vamos a asignarle todo a. Lo voy a dejar así. Voy a querer guardar 4 letras, 4a, y después lo voy a mostrar. Vamos a ejecutar esto, le voy a dar play acá, y van a ver que me muestra las 4a y después caracteres basura. ¿Sí? Si yo no quiero que me muestre ese carácter basura, fíjense que acá yo voy a estar cargando letras desde la posición 0 hasta la posición 3 inclusive. Y el i, en este caso, me debería terminar con el valor 4. Como yo lo estoy declarando dentro del for, significa que fuera no lo voy a poder utilizar. Pero bueno, en ese caso yo lo que tendría que hacer es declararlo fuera del for. Pero bueno, acá como estoy haciendo pruebas, voy a hardcodear, o sea, voy a saber que lo voy a almacenar en la posición 4. Cosa que en realidad no se tiene que hacer, pero bueno, como siempre, para fines de ejemplos, por ahora cualquier cosa es válida. Nombre sub 4, le voy a asignar barra invertida 0, el carácter de fin de cadena. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar esto, fíjense que me muestra las 4A y me dejó de mostrar basura. ¿Sí? Entonces es muy importante a la hora de leer el nombre o nosotros querer almacenar letras y que encuentre un corte, poder hacerlo o acordarnos que necesita sí o sí el carácter de fin de cadena. Vamos a ver cómo mostrar una cadena sin necesidad de usar esto. Supongamos que yo quiero recorrer el arreglo.
Piensen que por más que esté cargado de esta manera, esto lo vamos a borrar y esto de acá lo vamos a comentar. Por más que yo lo esté cargando de esta manera, no significa que yo no pueda recorrer el arreglo. Yo lo voy a poder recorrer sin ningún problema. Ahora, lo recorro con un for y depende de lo que yo tenga que hacer. Si yo sé de antemano la cantidad de letras que hay almacenada, entonces lo puedo hacer. Pero puede que yo no sepa o no tenga las herramientas necesarias para poder saber la cantidad de letras que tiene. Pero de todas maneras yo lo quiero recorrer y mostrar letra a letra. Por X motivo, porque estoy buscando una letra, porque las quiero pasar a mayúscula o lo que sea. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar un while. Primero, antes que nada, una variable tipo i que empiece desde cero porque es la que vamos a usar para acceder a los subíndices. Entonces hago un while y ahora no voy a poner i menor a algo porque no lo tengo. Yo sé que voy a cortar cuando encuentre, tengan presente esto, voy a cortar cuando encuentre el carácter de fin de cadena, que es el que está comentado acá. Entonces, ¿dónde va a estar ese carácter almacenado? Y en alguna posición en concreta de nombre. Entonces yo voy a hacer nombre sub i, tiene que ser distinto a el carácter de fin de cadena. Entonces, mientras esto se cumpla, lo que voy a hacer yo es un printf y vamos a mostrar así, para que vean que realmente funciona. Tanto por ciento %c espacio, un guión espacio, y voy a mostrar nombre sub i. Como estoy trabajando en un while, tengo que recordar, o no me tengo que olvidar, de incrementar la variable i. Entonces pongo un i más, y ahí está. Vamos a ejecutarlo. Voy a poner mi nombre y van a ver que efectivamente recorrí cada uno de las letras hasta que llegó el fin de cadena. Supongamos que yo esto lo cambio y quiero hacer i menor a 15. ¿Por qué? Porque yo sé que es de tamaño 15. Entonces voy a ejecutar, voy a poner Gisela y fíjense que acá, esto que está acá, que no me muestra nada, es el carácter de fin de cadena. Y esto que está acá vendría a ser la basura. ¿Por qué no me muestra nada? Porque los valores que están ahí, ¿sí?, generalmente son enteros. Si recordamos cuando trabajamos con el arreglo de enteros que yo mostré, eran valores había valores extremadamente altos, ¿sí?, números muy grandes. Y lo que hace en realidad es interpretar un número entero y pasarlo a carácter, teniendo en cuenta la tabla ASCII. Entonces, si acá hay un número demasiado grande, seguramente no tenga su representación en la tabla ASCII, porque la tabla ASCII va hasta, son 256 elementos, de 0 a 255. Entonces por eso se ve así. Y este es muy probable que sea un valor que esté dentro de la tabla ASCII que represente ese carácter en concreto. Así que fíjense que acá todo esto se podría considerar basura. Vamos a cerrar, así continuamos. Lo que les voy a enseñar ahora son algunas de las funciones de manejo de string que se pueden utilizar dentro de lo que es C. Como les había dicho, el tipo dato string no viene no viene como tipo dato nativo, pero existe una librería. Esto lo que voy a hacer antes de continuar es borrarlo. Ahí está. Existe una librería que nos da ciertas funciones que nosotros podemos utilizar. Esa librería hay que incluirla, include, y se pone con los símbolos menor y mayor porque es una librería que ya viene dentro del compilador y es la librería string.h. Como les mencionaba, esa librería tiene ciertas funciones que nosotros podemos utilizar para tener todo lo que es el manejo de string. No voy a dar todas las funciones que hay acá, sino que voy a dar las más comunes, ¿sí?
Existen varias funciones, son bastantes, pero yo les voy a enseñar las más comunes, ¿sí? Las que son más usadas. La primera función que tenemos, una vez que agregamos la librería, es para leer. Nosotros acá estamos usando el scanf, que funciona y no tiene ningún problema, pero tiene ciertas limitaciones. ¿Cuál es la limitación más grande? Es que solamente me permite almacenar una palabra. Es decir, si yo quiero almacenar, por ejemplo, nombre y apellido, separado por un espacio, el espacio no lo interpreta. El espacio lo toma como que a partir de ese espacio no hay más nada. Entonces yo pongo Juan espacio Pérez, me va a guardar solamente el Juan. El Pérez, a partir del espacio del Pérez, se pierde. Es como si no existiera. Entonces, si yo quiero almacenar nombres compuestos, es decir, con espacios, lo que tengo que utilizar es una función que se llama gets. Viene de get, de obtener, y s de la palabra string. Entonces, el único parámetro que tiene esta función, fíjense que acá dice char asterisco buffer. Significa que lo que necesita es un puntero, ¿sí? Es una dirección de memoria. Y recuerden, que se los voy a repetir hasta el hartazgo, que el arreglo es un puntero por definición. Entonces, lo único que tenemos que pasar es nombre. Y ya está. Entonces, voy a ejecutar esto. Voy a poner mi nombre. Y van a ver que efectivamente funciona y me está mostrando el nombre. Otra de las funciones es una que podría reemplazar al print. Y esa función es puts. Otra vez, put de poner y s de string. Entonces, si yo pongo puts nombre, lo que va a hacer es, lo voy a volver a ejecutar, es poner el nombre. Lo que no admite es como el printf, que el printf admite poner comas y poner más de una variable y poner palabras. Acá simplemente lo muestra y ya está. Van a ver, yo pongo Gisela y fíjense que acá me muestra Gisela, pero yo no le puedo decir, bueno, que me muestre mi nombre es, y le pongo coma, no va a funcionar. Al compilar no funciona. Me tira un error y si yo me fijo acá abajo me dice que hay muchos argumentos en la función puts. Entonces simplemente es para mostrar de esta manera y lo que hace es, fíjense que también a diferencia del printf, lo que hace automáticamente, vamos a volver a poner acá, lo que hace automáticamente es como si fuera un barra n. Hace la impresión de la cadena y hace un enter para poder continuar abajo, ¿sí? Esas son las funciones más comunes para lo que es lectura y muestra de cadenas. También tenemos otras funciones, esto lo voy a borrar, que es, por ejemplo, saber la cantidad de letras que hay almacenadas o la cantidad de letras que se guardaron en ese arreglo. Esa función devuelve un entero, obviamente, y se llama strlen. Fíjense que ahí está abajo y lo que recibe es un arreglo de caracteres, ¿sí? Una dirección de memoria. Entonces ponemos nombre y esta función tiene retorno. Entonces lo que yo tengo que hacer es asignarle a una variable de tipo entero, válidos strlen. Entonces vamos a usar este printf y voy a poner su nombre es el nombre y tiene % de letras. Hoy letras. Entonces vamos a poner acá y vamos a poner válidos. Voy a volver a ejecutar. Voy a volver a poner mi nombre para que no se lo olviden ustedes. Y fíjense que dice su nombre es Gisela y tiene 6 letras. Efectivamente las contó. ¿Qué es lo que hace adentro del strlen? Que viene obviamente las palabras string y len de inglés length, que es tamaño o dimensión. ¿Qué es lo que hace esta función? Es
simplemente recorrer con un while como habíamos hecho antes, while nombre sub i distinto a barra invertida 0, que el carácter de fin de cadena, y lo que hace es contar. Obviamente si nosotros queremos ver la función, creo que no nos muestra la implementación. A ver, find implementation. No sé por qué se puede ver las cabeceras, pero no se puede ver la implementación de las funciones. Si yo quiero ver find declaration, nos manda a, fíjense, a string.h y acá está, pero no sé en qué lugar está, digamos, la implementación del código. Igual, les vuelvo a mencionar, lo que hace es un while mientras lo que esté en una posición concreta en el arreglo sea distinto al carácter de fin de cadena, contar. Y después retorna ese contador. Entonces, esto nos puede servir, por ejemplo, si nosotros queremos recorrer con un for. Entonces hacemos for int i igual a 0 y menor a válidos y más. Entonces, acá yo podría hacer otro printf, vamos a hacer solamente lo que es de muestra. Printf %c, ahí va, vamos a hacer un espacio acá y voy a poner nombre sub i. Entonces, fíjense que voy a volver a ejecutar esto y voy a poner el nombre y fíjense que pone, teniendo la dimensión, bueno, cada una de las letras y su nombre es Gisela y tiene 6 letras, ¿sí? Entonces, una de estas funciones, el strlen, devuelve la cantidad de letras. Este que tenemos acá, el get, lee cadenas teniendo en cuenta el espacio. Y eso no lo demostré, pero bueno, vamos a ver que si yo pongo G, C, la, fíjense que me toma, me lo muestra tal cual. Y tiene 8 letras porque me toma los espacios. Si yo esto, creo que les voy a hacer un lío acá comentando, pero bueno, si yo esto lo pongo con un scanf y pongo por ciento %s como lo habíamos puesto y nombre, van a ver que si yo ejecuto y pongo G, C, la, fíjense que el scanf solamente me toma las primeras dos. A partir del espacio para acá, es como si diga, no me interesa, yo solamente tomo las primeras dos letras, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a dejar así y esto lo vamos a borrar. Otra de las funciones que tenemos, que es muy utilizada, es para comparar. Supongamos que yo tengo acá, esto lo voy a modificar y le voy a poner nombre 1 y voy a declarar otra que sea nombre 2, también de 15. Vamos a poner nombre 1 y vamos a modificar un poquito esto, ingrese primer nombre y vamos a hacer otro printf que diga ingrese segundo nombre. Ya que estamos, lo vamos a acomodar un poquito para que quede más lindo. Vamos a hacer el flush, stdin, y vamos a hacer otro get de nombre 2. Este lo voy a dejar comentado porque ya esto lo vimos. Vamos a hacerlo así. Y acá este también lo vamos a comentar. Otra de las funciones que vamos a ver es el tema para comparar. Yo no puedo saber si un nombre o una palabra es mayor o menor haciéndolo de esta manera. Yo no puedo decir nombre 1, por ejemplo, mayor a nombre 2. ¿Por qué? Volvemos a los que les voy a estar machacando todas las veces que pueda. El arreglo es un puntero por definición.
Entonces, en su nombre, lo que almacena es la dirección de memoria donde comienza el arreglo. Y en este caso, donde comienza la palabra. Entonces, al estar comparando de esta manera, en realidad yo no estoy comparando el contenido de nombre 1 con el contenido de nombre 2. Lo que estoy comparando es la dirección de memoria de nombre 1 con respecto a la dirección de memoria de nombre 2. Entonces, si nombre 1 está en la dirección de memoria, no sé, 258, y nombre 1 y nombre 2 está en la dirección de memoria 156, lo que va a estar haciendo es comparando ese 258 con 156. No tiene sentido. Entonces, no podemos comparar cadenas de caracteres utilizadas a través de arreglos de esta manera. Entonces, para eso tenemos la función que se llama str de string y la palabra cmp de compare. Fíjense que tenemos dos, el string compare y el string compare i. Y hay una diferencia entre ellas. Una detecta diferencia entre mayúsculas y minúsculas y la otra no. Entonces, lo que es strcompare sin la i detecta entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, no nos va a dar igual si yo pongo una palabra en minúscula con una palabra con mayúscula. Y el cambio, el strcompare i, si yo pongo la misma palabra en minúscula y lo comparo con la misma palabra en mayúscula, nos va a dar como que son iguales. Entonces, sin la i, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Y con la i, no hay diferencia entre ambas. Entonces, ¿cómo utilizo esta función? Yo tengo que pasar por parámetro dos cadenas de caracteres. Entonces le pongo nombre 1, nombre 2. Entonces, lo que va a hacer es devolver tres posibles valores, que los voy a anotar acá abajo, o los voy a anotar acá, así como comentario, así les queda. El strcompare o el strcompare i devuelve tres posibles resultados. El primero es que devuelva -1. Si devuelve -1, significa que lo que yo pongo en el primer parámetro, ¿sí? Que el primer parámetro es menor al segundo parámetro. Siguiendo este ejemplo, me devolvería -1 si nombre 1 es menor a nombre 2. ¿Sí? Estamos hablando de lo que es el abecedario. Si yo en nombre 1 pongo Álvarez y en nombre 2 pongo, no sé, Rodríguez, me va a devolver -1, porque Álvarez va primero que Rodríguez en el abecedario. Va a devolver 0 si son iguales. Si ambos son iguales, teniendo en cuenta que el strcompare sin la i diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Y va a devolver 1 si el primer parámetro es mayor al segundo parámetro. Quiere decir, si yo pongo primero Rodríguez, acá en nombre 1, y Álvarez en lo que es nombre 2. Ahí me devolvería -1. ¿Cómo utilizo el strcompare? Dependiendo de lo que yo necesite. Si yo tengo que encontrar a ver si son iguales, entonces acá pongo igual a 0. Entonces acá vamos a poner un printf, los nombres son iguales. Otra de las posibilidades es que me devuelva cuál es el que va primero en el abecedario. Entonces puedo poner un else, y acá voy a poner otro if, si. Bueno, acá lo que tendría que hacer para que funcione correctamente, para no estar comparando a cada tiempo, vamos a modificarle esto, voy a declarar una variable tipo entero y le voy a asignar el strcompare. Espero no marearlos mucho, pero bueno. Nombre 1, nombre 2.
Entonces, acá en vez de hacer la comparación en el if, que también se puede hacer si yo lo único que quiero es buscar si son iguales, si es menor o mayor, lo puedo hacer directamente la comparación en el if. Pero en este caso, acá vamos a poner resultado igual. En este caso, como yo quiero mostrarles qué es lo que devuelven cada una, voy a hacerlo de esta manera. Entonces, si resultado es menor a 0, o sea que estamos en este caso de acá, significa que lo que yo pongo como primer parámetro va antes en el abecedario, teniendo en cuenta el abecedario, que el segundo. Entonces lo voy a mostrar en orden, ¿sí? Para que vean que funciona. Vamos a hacer printf %s, vamos a hacerlo así, %s, y significa que tengo que poner primero nombre 1 y después nombre 2. Y en el caso del else significa que estamos en este caso de acá. Quiere decir que primero tengo que mostrar el nombre 2, %s, %s, primero tengo que mostrar nombre 2 y después nombre 1. Vamos a, espero no olvidarme de nada. Entonces, voy a ejecutar esto, espero que no falle. Voy a ejecutar esto. Ah, sí, puede pasar. Siempre algún punto y coma se nos puede pasar. Vamos a poner mi primer nombre, Gisela, y mi segundo nombre, Elizabeth. Entonces, fíjense que me devolvió, primero vino acá, y obviamente no son iguales. Por lo tanto, vino acá. El resultado preguntó si es menor a 0 si el primer parámetro, que en mi caso era Gisela, era menor a Elizabeth. Ese caso dio falso, entonces vino acá y mostró primero mi segundo nombre, que va antes en el abecedario que mi primer nombre. Entonces entró en este printf de acá. Vamos a volver a ejecutar y lo voy a poner para que sea más sencillo. Voy a poner A y acá voy a poner BBB. Fíjense que ahí hizo la comparación, no dio 0 porque no son iguales, y vino acá y dijo, y preguntó si el resultado era igual a menor a 0. Entonces, esta condición no es verdadera, ¿por qué? Porque el primer parámetro era A y el segundo parámetro era BBB. Entonces se dio esta condición como verdadera y me lo mostró en este orden. Entonces, vamos a volver a ejecutar y vamos a ver que voy a ponerlo al revés. No, perdón, ya probamos al revés, voy a poner dos iguales. A. Y van a decir los nombres son iguales. Ahora, como estamos usando lo que es el strcompare acá, sin la i, significa que diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, vamos a probar A y en mayúscula. Fíjense que acá me muestra no son iguales, porque si no me diría que son iguales, y me muestra primero las 3A con mayúscula y después las 3A con minúscula. ¿Y por qué hace eso? Porque en realidad lo que está haciendo es comparar el valor ASCII de cada una de las letras. Y si nosotros vemos la tabla ASCII, vamos a ver que las letras mayúsculas están asignadas o tienen un valor más bajo que las minúsculas. Entonces por eso lo vemos primero. Ahora les voy a mostrar la tabla para que vean. Voy a cerrar esto acá y les voy a mostrar la tabla. Bien, acá podemos ver que las letras en mayúscula están acá. Fíjense que empieza desde el 65 y las minúsculas están acá que empiezan desde el 97. Entonces, fíjense que las letras mayúsculas al tener un número menor, el 65 es menor al 97. Entonces, por eso pone las mayúsculas primero. Vamos a volver entonces ahora al Codeblocks. Entonces, como les decía, lo que hace es comparar los
digamos, los valores ASCII. Como las mayúsculas tienen un valor más bajo, las muestra primero. Ahora, si yo quiero que me determine si es mayor o menor o igual, sin importar entre las mayúsculas y minúsculas, o sea, yo quiero que si lo tengo escrito en minúscula o lo tengo escrito en mayúscula, me dé que son iguales. Lo que tengo que usar es el strcompare i. Entonces, fíjense que si yo ejecuto esto y pongo AAA en minúscula y pongo AAA en mayúscula, me van a decir o me va a decir que los nombres son iguales. Vuelvo a repetir, lo que hace es comparar el valor ASCII. El strcompare i lo que hace es sumarle lo que le falta para comparar con A. O al revés, le resta a la A minúscula lo que le falta para llegar a la A mayúscula. Entonces hacer esas comparaciones daría exactamente igual. Bien, lo que hice ahora es agregar un par de cositas más acá porque para que quede un poco más claro y se vea en el video más allá de las palabras que esté escrito. Entonces, con esto tenemos para comparar. Otra de las funciones que existe, además del strlen y el strcompare y el compare y el get y el put, es para copiar. ¿Sí? Para copiar lo que está en una cadena dentro de la otra. Esa función, voy a ir comentando todo esto, no sé si de última después me avisan por Slack si dejar todo esto comentado les sirve o no, porque no sé si les ayuda o les ensucia más la pantalla a lo que yo estoy escribiendo. Así que después, por favor, avísenme en Slack, así veo si en los próximos videos lo explico, lo borro y sigo, o lo dejo comentado. Otra de las funciones, entonces, como les decía, es si yo quiero copiar una cadena dentro de la otra. Yo no puedo agarrar y decir a nombre 2 le asigno nombre 1. Por el mismo hecho de lo que les mencioné con el compare. Lo que estoy haciendo acá no es asignar los contenidos de nombre 2, de nombre 1 a nombre 2. Lo que estoy haciendo es asignarle la misma dirección de memoria. Ojo con esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo si quiero copiar el valor? Existe una función que se llama strcpy, de la palabra copy. Str de string, copy. Entonces, ¿qué hace? Fíjense que acá en los parámetros dice dest, más allá de que lo que acá diga al principio char asterisco restrict, lo que significa que está esperando una dirección de memoria. Pero en este dice, en el primer parámetro dice dest, de destiny, y en el segundo parámetro dice source, de origen. Entonces, ¿qué significa? Que lo que yo ponga en el primer parámetro va a recibir lo que ponga en el segundo. ¿Cómo sería? A nombre 2 le voy a asignar lo que está en nombre 1. ¿Sí? Fíjense que lo que hace es lo que está acá lo transcribe en la dirección de memoria de nombre 2. Tenemos destino y origen. Ojo con eso, es primero el destino y después el origen. Entonces, vamos a poner así. Vamos a bajar. El strcpy copia el contenido de una cadena a otra. Tiene dos parámetros. Vamos a ponerlo así, strcpy, y acá ponemos destino, origen. Vamos a ver si realmente funciona. Voy a hacer un printf y voy a mostrar tanto %s, espacio, tanto %s, y vamos a mostrar nombre 1, nombre 1 y nombre 2. Para ver si funciona, esto lo voy a copiar y lo voy a pegar antes de hacer el copy. Entonces, va a pasar, si me parece que queda medio feo esto, pero bueno, va a pasar por este get, voy a leer el nombre 1,
voy a leer el nombre 2, voy a mostrar los dos nombres, voy a hacer que el nombre 1 se copie en la variable nombre 2, en el arreglo nombre 2, y lo voy a volver a mostrar. Voy a ejecutar, voy a poner mi nombre y voy a poner mi segundo nombre. Yo la verdad que no tengo problema de mi segundo nombre, me gustan los dos, así que tuve esa suerte. Bien, bueno, me olvidé de un barra n, pero fíjense que el primer printf me muestra Gisela Elizabeth y el segundo printf me muestra Gisela Gisela. ¿Sí? Efectivamente pisó el valor. Vamos a poner un barra n acá porque les quiero mostrar algo. Supongamos que yo ahora voy a hacer otros str copy y a nombre 2 le voy a asignar hola. Esto se puede hacer, no es necesario que estemos hablando siempre de arreglos, sino que yo puedo poner una palabra acá entre comillas doble y me la va a tomar igual. Y vamos a hacer otro printf, a ver si me quedó copiado, sí. Vamos a hacer otro printf y un barra n acá. Tenemos barra n acá y barra n acá. Y vamos a ejecutar esto. Voy a probar de las dos maneras. Primero usando el strcompare acá, el strcopy acá, y después haciendo lo que les dije que estaba mal. Entonces, vamos a ejecutar esto. Vamos a poner el primer nombre, el segundo nombre, y van a ver que me pone Gisela Elizabeth, funcionó, o sea, acá me lo mostró bien. Vino a este string copy y lo mostré, me puso Gisela Gisela, y después vino a este string copy y a nombre 2 le asignó hola y me lo mostró como bien, digamos. Ahora lo que voy a hacer es modificar esta línea acá y hacerlo de la manera que no va, que les dije al principio. Entonces, vamos a borrar esto de acá y voy a poner nombre 2 igual a nombre 1, que es lo que primero puede pensar uno al querer asignar una cadena dentro de la otra, es decir, copiar lo que está en nombre 1 dentro de nombre 2. Pero si nosotros compilamos esto, o sea, y quiero ejecutar, van a ver que directamente me tira un error de compilación. Y lo que dice acá abajo es que hay un error en la asignación, ¿sí? Con los elementos de tipo array, con los elementos de tipo array. Es decir, como estamos trabajando con arreglos que son estáticos, ¿sí? Nosotros ahora estamos trabajando con memoria estática. ¿Qué significa? No es estática de que me da corriente, sino estático de que no cambia. Significa que nosotros estamos definiendo un arreglo de 15 y solamente va a poder almacenar como máximo 15 elementos. No lo voy a poder cambiarle el tamaño más adelante por 20 o 35. Le doy 15 cuando lo declaro y ese es el valor que va a tener a lo largo de todo nuestro programa, o sea, la cantidad de elementos que va a poder almacenar a lo largo de todo nuestro programa. Entonces, como estamos trabajando con arreglos estáticos, ese tipo de asignación no se puede. En el segundo cuatrimestre, si es que vuelven las clases presenciales, si no seguiremos de esta manera, vamos a ver en programación 2 lo que es memoria dinámica. Entonces ahí vamos a ver que existen arreglos que se definen y que no necesariamente se le tiene que dar una dimensión al comienzo, sino que esa dimensión puede cambiar a lo largo del programa. En ese tipo de estructuras, cuando trabajamos con memoria dinámica, estas asignaciones sí se pueden hacer teniendo en cuenta qué es lo que produce, que bueno, no es tema de este cuatrimestre. Pero para que tengan presente, entonces yo quiero copiar lo que está en una cadena dentro de otra, lo que tengo que usar sin otra posibilidad es el string copy. Entonces este le vamos a poner, ahí está, y vamos a ejecutar o a compilar y ya vemos que no tenemos ningún error. Otra de las funciones que vamos a ver y es la última que voy a explicar acá, no significa que
sean las únicas estas, sino que hay muchas más que las pueden encontrar en el campus, en el apartado de funciones de manejo de string. La que vamos a ver ahora, esto lo voy a borrar. Lo que vamos a ver ahora es una función que se llama strcat. Esa función lo que hace es concatenar dos cadenas, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que yo quiero o pido los nombres por separado, como venimos hasta ahora, y lo que yo quiero es unirlos en uno solo. Entonces, voy a declarar acá un arreglo de char. Vamos a ponerle nombre completo y le voy a poner una dimensión 30 para que tenga un espacio bastante grande. Entonces, lo que yo quiero hacer es concatenar, ¿sí?, los dos strings. ¿Qué significa eso? Concatenar, unir. Entonces, lo primero que voy a hacer es usar el strcpy, strcpy, para guardar el primer nombre. Entonces, vamos a hacer nombre completo, coma, nombre, bueno, nombre 1. Entonces, estoy haciendo básicamente lo mismo que acá. Este lo voy a comentar porque si no me va a pisar los valores y no quiero. Entonces, a nombre completo yo primero le voy a, como está vacío, no tiene nada, le voy a copiar lo que está en nombre 1. Y después voy a usar la función que es strcat. El cat viene de concat, que significa concatenar, unir. Entonces, fíjense los parámetros. Al igual que el copy, como primer parámetro es el destino y como segundo parámetro es el origen. Entonces yo voy a poner nombre completo, coma, nombre 2. Y voy a hacer un printf acá. Voy a mostrar, vamos a poner nombre completo, %s, vamos a poner un barra n. Y acá voy a poner nombre completo. Y este lo voy a poner acá abajo también. Entonces voy a ejecutar esto. Voy a poner mi primer nombre y mi segundo nombre. Y van a ver que, bueno, este es el printf que tenemos, que estaba por acá. Y fíjense que acá me pone nombre completo. Estoy mostrando este printf de acá. Me pone Gisela. Y después del cat, del concatenar, fíjense que cuando vuelvo a mostrar me pone Gisela y pegadito Elizabeth. Lo que hace es, donde termina la primera cadena, o sea, donde termina la información que está almacenada en la cadena, a partir de ahí pega el resto. Y cambia el indicador de fin de cadena, que estaría acá al lado donde estaría la ELA, cambia hacia acá. Obviamente acá no me tuvo en cuenta el espacio, porque si quiero que me tenga en cuenta el espacio lo tengo que agregar manualmente. ¿Sí? Eso lo tendría que hacer haciendo acá otro strcpy, pero acá poniendo... no, perdón, no el strcpy. Lo que tengo que hacer es otro concat, ¿sí? Ahí está, str, otro cat. Entonces, fíjense que si yo lo vuelvo a ejecutar y pongo Gisela Elizabeth, fíjense que ahí sí me toma el espacio acá en el medio, ¿sí? Estas son las funciones que vamos a ver de cadenas de caracteres. Algo para que tengan en cuenta es que fíjense que si yo me muevo un poquito más acá arriba, entre todo este lío de datos comentados o información comentada, lo que yo hice acá es declararlo como un arreglo. Pero fíjense que yo en todos los casos en ningún momento utilizo los corchetes. Lo utilizo como si fuera una variable normal. Con variable normal me refiero a una variable, por ejemplo, que es de tipo entero.
cuando yo declaro una variable tipo entero, no tengo que andar poniendo los corchetes porque obviamente no es un arreglo. Entonces, si bien yo declaro la cadena esta como arreglo, lo utilizo como si fuera una variable normal. Y me tengo que olvidar de trabajar con los corchetes, a no ser que yo quiera, por X motivo, recorrer carácter a carácter. Ahora lo que vamos a ver es el tema de matrices y algunos ejemplos más.